el abuso a los niños, el abuso a los menores, estos pedófilos que están sueltos en muchos casos, denuncias que se reciben en muchas familias que están pasando malos momentos. La doctora Paola Barriga es una jurista que está permanentemente detrás de esto y ha ido denunciando ya varios casos. Voy a saludarla a la doctora Paola y le voy a pedir que habilite su micrófono para poder establecer esta conversación. Doctora Paola Barriga, muy buenas tardes, un gusto saludarla. Igualmente, Gonzalo, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto siempre poder llevar a cabo este tipo de temas que realmente nos muy atormentados estos últimos tiempos. Uh-huh. Gracias, Gonzalo, y a todas las radios. Doctora Paola, quiero empezar preguntándole, ¿usted hizo una denuncia contra Evo Morales en relación a un hecho de pedofilia? Así es, justamente cuando nos encontrábamos en este problema de la pandemia, tuvimos el caso de una mamá que llegó en pandemia. en la oficina, así es, y ella refería de que estaban obligadas las mamás a llevar a sus hijitas de entre 12 a 15 años, siempre que existían las reuniones de Evo Morales y su círculo, cuando llegaban a esta población. Entonces, si no lo hacían las mamás, entonces lamentablemente tomaban sus sembradíos. Habíamos escuchado justamente de que esto había ocurrido. La mamá no se perdonaba el hecho de haberla llevado en unidad a su hija y de todo lo que había ocurrido. Paola, doctora Paola, no sé una consulta. Denunciar. Doctora Paola, esta denuncia que usted recibió en la pandemia, estamos hablando de 2020, 21 o 22, no sé, nos va a decir eso, ¿la mamá y la niña eran de provincia, eran de ciudad? ¿De qué lugar, de qué provincia era, si es que eran de provincia? Y eran de provincia, justamente se ha evitado el decir el lugar para que no sea identificada, porque entendemos que estos círculos han estado amenazándola. Ella justamente logró conseguir el apoyo de 10 mamás que sabían todo lo que había ocurrido, que ellas nos iban a permitir como testigos, obviamente testigos encubiertos, testigos protegidos por el mismo Estado para poder hacer este tipo de denuncia, pero lamentablemente no encontramos el canal para poder proteger a la víctima, que en inicio lo que correspondía era un anticipo de prueba correspondiente a que la menor pueda llegar hasta la ciudad de La Paz y pueda realizar su declaración en Cámara Gesell y tener esta declaración objetiva por parte de la menor. Sin embargo, no nos olvidemos que este tipo de delitos son delitos intuito personas, son delitos que atingen tan solo a la víctima y que lamentablemente nuestro ordenamiento penal, si es que no establece la comprensión en una circunstancia como esta, en la cual la niña todavía no tenía la capacidad de hacerlo y se iba a hacer por intermedio de la mamá. Entonces, la valoración médico-forense, la valoración psicológica y todo lo que corresponde a credibilidad de testimonio y todas las pericias que correspondían en un hecho como este, necesitaban una apertura de proceso, no simplemente una de las. Doctora Paola, ¿usted ha hablado con la mamá? ¿Ha hablado con la niña? ¿En qué circunstancias la llevan a esta niña? ¿Dónde la llevan? ¿Y quién pide que la niña vaya? ¿Y cómo ocurren estos hechos? ¿Nos puede contar, por favor? En este yo no he tenido contacto con la menor, he tenido contacto con la mamá. Y la mamá venía acompañada de unos familiares que justamente avalaban aquello, pero que no eran cercanos a la víctima. Entonces entendemos de que la mamá sí sabía lo que había ocurrido en detalle. La mamá hizo una relación de hechos por escrito que sí las dejó. Eran reuniones que tenían entiendo de que este grupo de horarios, cuando llegaba a los lugares, llegaba de manera oficial, llegaba a entregar obras, llegaba a realizar actos oficiales, y en estas circunstancias las mamás estaban obligadas a poder justamente llevar a sus hijas, porque obviamente el círculo que tienen dentro de esas comunidades obligan a que estas menores sí participen de estos actos, y lamentablemente era así. Posteriormente, ante esta investigación justamente de este caso,
hemos podido, ¿no?, inducir en el tema de Catana, que no nos olvidemos que está muy lejos y que ese sí corresponde a la ciudad, de que era Nemesio Chacoyo la que pagaba los servicios de las jovencitas que iban hacia Palacio por Marco Cámara. Entonces, eso ha sido una declaración que es pública, que está en juzgado, y que los mismos policías que protegían a Marco Cámara decían que su única función era ir a cobrar a Nemesio Chacoyo. Entonces, estas prácticas que se tenía por parte de Evo Morales y su entorno realmente eran nefastos. Nosotros tenemos las declaraciones, yo las tengo grabadas, pero no las tengo de la menor, que es lo que correspondía, por eso es que se aperturó esa demanda. Doctora Paola Barriga, ¿la mamá le contó dónde llevaban las niñas, dónde se cometían estos delitos? ¿Era en Palacio, una casa privada, en el campo? ¿Le contó algunos detalles sobre esto? Claro, eran justamente organizadas por el entorno de Evo Morales. Eran, por decir, llegaban a, a esta población, y en esa población tenían su festejo, tenían la cena, tenían el evento, y era en esta circunstancia que ella tenía que llevar a su hija a otro entorno, llevar a sus otras niñas. Entonces, era bajo estos elementos que sí se cometían este tipo de hechos. Uh-huh. Ahora, el detalle de que las lleven a un hotel determinado o las lleven a un lugar específico, yo no lo tengo. Yo tengo la grabación, sí, de la mamá, y además por escrito y firmada ante esta denuncia que ella hacía desesperada, pero que lamentablemente fue a buscar ayuda y fue a buscar también a otro tipo de víctimas, de mamás que se encontraban en la misma situación. Aterradas por las circunstancias, sabíamos que eso ya no se iba a repetir porque Evo Morales ya no era presidente. Entonces eso envalentonó a esta mamá de poder realizar esa denuncia, porque en su momento era imposible que ella lo realice, ¿no? ¿Cuántas niñas habrán caído en esta red? ¿Y qué les ofrecían a las mamás? ¿Por qué las dejaban ir si es que las dejaban ir? La mamá refiere de que simplemente era la obligación, como comunidad, como en todas las mamás que tenían hijas entre 12 y 15 años tenían que llevarlas a este entorno, a este centro, el momento que ya se realizaba justamente los actos protocolares de este sujeto, y lamentablemente estas circunstancias se daban bajo efecto de una manipulación obviamente excesiva por parte de las autoridades que acompañaban también al entorno, porque no era solamente Evo Morales, era todo un entorno. No nos olvidemos que no era una sola niña la que iba, no era una, hablemos de niña, ¿no?, porque estamos hablando de menor de 12 años, entonces sí era una pequeña que necesitaba y estaba obligada a poder asistir, así como hoy día les siguen obligando a realizar marchas o circunstancias en las cuales tienen que llevar alguna, inclusive ellos asistir porque les dan fichas, les obligan. O sea, el tema de la obligatoriedad como comunidad es o sea, y ellos tenían que hacer y cumplir. Entonces, ante esta sustancia, también cabe aclarar, porque en ese momento que se realizaba esta denuncia, justamente se hizo una entrevista por parte de otro comunicador que lamentablemente hizo referencia a unos certificados de nacimiento que nosotros dentro de con esta mamá no necesitamos acreditar ni un certificado de nacimiento de nadie, porque es un delito de estupro, no es un delito en el cual podemos establecer que existía algún tipo de manipulación cibernética en temas de nacimiento ni nada. Esta mamá simplemente denunció lo que le había ocurrido y ella no se perdonaba el hecho de haber tenido que llevar a su hijita aquella noche, y eso la tenía realmente mal. ¿Y fue consumado el acto de violación con la niña? Eso es lo que refiere la mamá. Yo no puedo eso certificar porque lamentablemente no hemos llegado a poderla llevar a la niña a una valoración médica o tener un certificado, porque las circunstancias eran muy complicadas, tomando en cuenta que el autor es una autoridad que todavía genera mucho daño en nuestra sociedad. Ahora bien, doctora Paola Barriga, voy a un poco a ser abogado del diablo.
No hay pruebas, son declaraciones. Simplemente es una acusación política para desacreditar a un líder que en su momento ejercía el poder. Esta no es una acusación que no tiene ni pies ni cabezas, podrían decirle, y que usted lo que está queriendo es figurar políticamente para atacar a alguien. ¿Podría manejarse de esa manera o qué pruebas se tiene? No, yo le agradezco por tener ese tipo de opción, porque definitivamente aparentaría ser algo así, pero en la realidad, cuando una menor de edad certifica de que ha sido violada, de que ha sido vejada, de que ha sido humillada o ha sido sometida a algún tipo de vejámenes, considero de que tiene que ser creíble. Y acá el tema político o el tema de algún color que se pueda establecer no tiene sentido. Considero de que cualquier menor de edad, cuando declara de que ha sido tocada, de que ha sido vejada, de que ha sido violada, debe ser creíble, más allá de que sea una simple declaración, porque un menor de edad no va a ir a buscar un abogado, un menor de edad no va a ir a buscar un fiscal. Un menor de edad va a acudir a su mamá, va a acudir a su profesora, va a acudir a su entorno más cercano a decirle lo que le ha ocurrido. Y si tenemos conocimiento de esos hechos, lo correcto es que el Ministerio Público aperture el proceso, haga las valoraciones correctas, haga una pericia de credibilidad de testimonio, realice la valoración médica forense para poder establecer también el grado de lesiones que tenga la menor. Pero en este caso considero que no se trata de un hecho aislado, porque eran muchas mamás las que escribieron en ese momento ante las denuncias que se realizaban públicamente. No era el único caso, no era el único escenario, no era el único lugar. Yo he recibido varias llamadas, varios mensajes de otras mamás en diferentes circunstancias. Y como les digo, la que yo tengo probada, certificada y ante un tribunal, es el caso de Nemesio Chacollo, que era la que pagaba. Entonces, si estamos hablando de hechos que nos van dando una cadena relevante de hechos continuos, de delitos, considero de que debemos nosotros hacer una valoración clarísima, ¿no? De la menor de 14 años que estaba con Evo Morales, que no es un tema aislado, ha sido un tema público. El tema de las otras jovencitas, que también se tiene públicamente las fotografías con las que ha tenido inclusive hijos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no estamos hablando de un hecho que simplemente quisiera dañar una imagen, en absoluto. ¿Se han retractado las familias? ¿Alguna mamá, alguna víctima, supuesta víctima, se ha retractado de estas denuncias? Lamentablemente no, como le digo, Gonzalo, son menores de edad, eran jovencitas, tenían 12, 14 años. Entonces, ¿de qué víctimas estamos hablando? Si la mamá es la que viene, la que denuncia, la que puede traer a la hija para poderla llevar a un forense, considero de que ese era el único canal que se tenía real, veraz, de un hecho como este, porque el resto de jovencitas que quizás nos escuchan en este momento entiendan de que el delito de violación, de estupro, no tiene un límite. Si es que ustedes han sido vejadas, han sido violadas, han estado en una circunstancia como tienen que denunciar, tienen que llegar a las instancias correspondientes para poder tener la ayuda correspondiente. No es fácil tener un proceso abierto, no es fácil poder hacer una denuncia como esta, porque son 1000 circunstancias, pero hoy la ley 340 establece que no solo un médico forense en un instituto de investigaciones forenses tendría que realizar esta acción. Si cualquier otro médico valora y establece de que existe un delito de violación, entonces es tan válido y certificado como cualquier otro certificado forense para validar un delito como este. Doctora, cuando usted nos cuenta esta historia de un hombre tan poderoso como era Evo Morales, inmediatamente recuerdo la escena de Pablo Escobar cuando llevaban niñas vírgenes, jovencitas, y que tenían que estar vírgenes, y su entorno era quien le llevaba a estas niñas. Yo le pregunto lo siguiente, doctora, no es la primera vez que escuchamos este tipo de hechos, no solamente en Bolivia, en diferentes partes del mundo. ¿Tienen que ver con ritos satánicos, con algún tipo de ofrenda, con ritos raros que se están dando en el mundo y en Bolivia en particular, esto de abusar de los niños? Considero de que también es un elemento que ha sido considerado, por ejemplo, ustedes recordarán el caso de la niña Patricia Flores,
En ese caso se advirtió de que dentro de este entorno sí también se tenía ritos satánicos. Entonces, desde entonces podemos advertir, inclusive en la Casa Grande del Pueblo actualmente tienen un lugar especial donde realizan ritos y encontraron huesos pequeños, ¿no?, correspondientes a niños. En su momento, considero de que no estaríamos alejados de un escenario como este, viendo además la reiteración de esta misma práctica de estar con menores de edad, de estar con menores a este sujeto, niñas que no sabemos si estarían con consentimiento o sin consentimiento de los padres, pero se han advertido muchas fotografías públicas en las cuales él las abraza, las besa. Entonces, cuando hablamos de pedofilia, cuando hablamos del pedófilo, debemos entender el concepto mismo, que es una desviación de una persona adulta que tiene una atracción por menores de edad. Esa es la pedofilia. Entonces, si estamos hablando de que ya existen antecedentes certeros de una actividad como esta, el resto que está en el entorno, que no nos enteramos, que no conocemos, y el momento que sale una denuncia como esta, considero de que no es aislada y que debe ser tomada en cuenta, y que aquella mamá que seguramente, si es que nos ve hoy día, puede entender de que el proceso no ha extinguido, de que el momento que ella decida hacer, obviamente, en constancia bien de su pequeña hija, pues igual, ¿no?, estaríamos con las puertas abiertas de poderla ayudar, porque definitivamente entendemos el poder, como bien decía Gonzalo, pero más allá del poder también están las leyes y también está así. Ahora, en este hecho mucha gente se escandaliza, dice cómo es posible, hombres, mujeres, autoridades, pero al final solamente queda en eso, en solamente escandalizarse y no hacer nada. ¿Hay acciones sobre este tema? ¿Usted ha visto acciones de los parlamentarios, de las mujeres, de las familias, las iglesias que salgan a hablar del tema, o se siente sola en este proceso y en esta lucha? Gonzalo, hemos podido advertir que Lidia Patti ha presentado un proyecto de ley para eliminar el delito justamente de estupro de nuestra elección. Lo ha escuchado al ministro de Justicia, hablando de modificar la ley tanto al delito de violación. Hechos como estos nos demuestran lo único que se quiere es seguir protegiendo a este sujeto que en definitiva tiene una perversión, tiene esta manipulación en jovencitas, en menores de edad, y que el día de mañana seguramente no querrán tener ningún tipo de denuncias como estas que puedan generar la cárcel para quien corresponde, porque estamos hablando de que este tipo de delitos sí tiene cárcel. Entonces las modificaciones que quieran hacer para poder justamente aliviar el castigo, la sanción con este tipo de delitos y aberración, y que salga del ministro de Justicia, que salga de Lidia Patti podemos esperar todo, pero no del ministro de Justicia. Y lamentablemente no hemos visto un respaldo que sea objetivo. Seguimos advirtiendo. Uy, se nos fue la señal. Voy a volver a... Creo que todavía sigue, ¿no? Sigue la señal. Voy a ver si podemos recuperar la señal con la doctora Barriga sobre lo que nos está diciendo, ¿no? Es muy preocupante. Voy a admitirla una vez más a la doctora Paula Barriga para escucharla lo que nos está denunciando, ¿no? Se quieren eliminar estos delitos de pedofilia, de este abuso. Doctora Barriga, estoy con usted una vez más. Retomamos y retomamos. Adelante. Gracias. Lamentablemente no existe ningún tipo de ayuda. Justo con el caso de la niña Patricia Flores, que hemos demandado ante la CIDH, hemos obtenido 2 resoluciones para que dentro de las escuelas, por ejemplo, se tenga todos los ministros de educación que sean parte de la Corte Interamericana, establezcan centros en los cuales los niños puedan llegar y puedan realizar sus denuncias, psicólogos, trabajadora social, pero lamentablemente no vemos respuesta, ni teniendo una resolución como esta. Debería ser, obviamente, una estructural. No puede ser que lo mandamos tan desolado, no puede ser que esas víctimas de violación, porque imagínense cuánto trabajar en ti para salir y denunciar y decir lo que te pasó y que alguien te crea, o que tu denuncia la puedan desechar. Realmente es indignante
realmente damos más atención, necesitamos que nuestra justicia cambie y que sea efectiva en este tipo de casos, porque lamentablemente los agresores siempre tienen la razón, o tienen más fuerza, o tienen poder, o tienen dinero, y no así las víctimas. Entonces necesitamos hacer una reestructuración en este tipo de denuncias, de violaciones, de estupro. El estupro se modifica. Siga. Perdón. Siga, por favor. El estupro es un artículo, es el artículo 309 de nuestro ordenamiento penal, que establece que es bastante parecido al de violación, porque es también el tener una relación carnal con una menor entre 14 a 18 años. Lo que varía en este artículo es solamente edad del delito de violación, pero tú, como es comprendido entre los 14 y los 18 años, tiene tan solo de 3 a 6 años de cárcel, y no así como el de violación, que es hasta 20 años de cárcel, de entre 15 a 20 años, dependiendo la gravedad de los hechos. Pero ante estas circunstancias necesitamos que el estupro, que la violación, que cualquier tipo de violencia sexual no consentida sea sancionada como corresponde. Doctora, usted aclárenos este tema según nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuándo se considera, qué edad se considera que ha cometido una pedofilia, un estupro? ¿Qué edad se considera que ya es pedofilia o estupro? Bien, la pedofilia como es una conducta de una persona adulta que tiene una acción por menores de edad. Ese es el pedófilo, esa es la pedofilia, que no está contemplada como delito. O sea, es una filia que obviamente establece este rasgo psicológico de una persona que tiene una atracción sexual por menores de edad. El delito de estupro, así como el de violación, es la penetración sexual, ya sea con un objeto, ya sea inclusive por justamente el ordenamiento penal se cambia a raíz del caso de la niña Patricia. Antiguamente solamente antes del caso de la niña Patricia Flores, por eso este caso nos marca como SAT, porque entendemos muchos otros elementos. Entonces se debe establecer que antes del hecho del caso de la niña Patricia Flores tan solo se establecía como un delito de violación el acceso carnal sin consentimiento. A partir de los hechos suscitados con Patricia Flores, porque lamentablemente ella está y es cruelmente torturada a raíz de un objeto, de un palo de escoba, entonces es bajo estas circunstancias que se modifica el ordenamiento penal y se establece que el delito de violación no solo es el acceso carnal, sino también el acceso con algún objeto. Ese también es un delito y está sancionado a 20 años de cárcel, derecho a indulto. Pero cuando hablamos de estupro, que parecería otro delito, es acceso carnal sin consentimiento, con engaños, bajo otro tipo de argumentos, pero comprendidos entre una menor entre 14 y 18 años de edad. Importante lo que nos está diciendo. Sin embargo, doctora, hay también una especie de socialización en las provincias. Parece que estar un hombre con una joven es natural, 15 años, 16 años, en muchos casos, inclusive en las provincias, tienen esa afinidad. Lo decía Evo Morales, me voy a ir con mi quinceañera a mi Chaco cuando si la gente no me quiere en el 21-0, en el 21F. ¿Y son dos distintos valores los que se tiene de la gente de las provincias y las ciudades? ¿Cómo se debe entender esto? Porque aquí nos escandalizamos cuando decimos 14, 15 años, pero parece que en diferentes regiones del país eso de alguna manera se está normalizando y es prácticamente una forma de ser del machismo, digamos. No sé cómo se entiende este tema, doctora. Bueno, debemos entender que para nosotros el ordenamiento penal se encuentra establecido a nivel nacional. Todos los estantes de habitantes de Bolivia deberíamos cumplir todas las leyes, entendiendo de que, como bien dice, ¿no? Las circunstancias del clima, las circunstancias de los mismos escenarios en los cuales se habita, las costumbres que se tienen en cada departamento, pueden modificar inclusive los delitos, los tipos de delitos,
los tipos de valoración en cuanto a levantamientos de cadáver. Por ejemplo, no es lo mismo un cadáver encontrado en la ciudad del Alto que en Santa Cruz. Se puede establecer el mismo tiempo de data de muerte, hechos como estos que en definitiva nos van modificando escenarios delictuales, pero no deja de ser un delito. Doctora, termino con lo siguiente. Usted dijo que se encontraron huesos de niños en Palacio de Gobierno. ¿Cuándo fue esto y qué más nos puede informar sobre este tema? Yo tenía conocimiento de manera pública que se había encontrado una especie de estrella, de una chacana, si se puede decir. Es una estrella que tiene una estrella andina. Lugar exacto, una estrella andina que tiene un fondo. Está en el último piso, está de la Casa Grande del Pueblo, y justamente cuando se hacía la transición estaban transmitiendo y mostraron este lugar, y teníamos los videos, entiendo, de unos ciudadanos que se encontraban en el lugar y que hacían referencia a lo que veían dentro. Y justamente, obviamente, se encontraba carbón, se encontraban elementos, porque obviamente hacían allá seguramente sus ofrendas y todo lo que correspondía, pero sí encontraron huesos, y decían en ese momento que los iban a llevar a un análisis, iban a reportar, y la verdad es que desconozco si es que esto llegó a algún tipo de denuncia. Gravísimo lo que nos está contando, y estremecedor y muy de terror, ¿no? He escuchado unas versiones muy fuera de foco que no las voy a comentar ahora, en relación justamente a lo que usted nos está diciendo, y estamos haciendo el seguimiento e investigación sobre lo que usted nos está comentando. Doctora Paloma Barriga, ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a pasar con esta denuncia de pedofilia contra Evo Morales? Bueno, el tema de pedofilia, como les digo, esto es un delito a instancia de parte, es un delito que corresponde a la víctima poder realizar ese tipo de poder ser parte del proceso, no porque lo dice la vecina o lo dice la mamá, ni siendo la mamá nos pone en contexto del hecho. Nosotros hemos puesto en contexto de las autoridades. En su momento hablé inclusive con él, entiendo que era el segundo del fiscal de distrito en la ciudad de La Paz. Traté de comunicarme con el fiscal general para que tomen las acciones. La mamá me dijo que pongamos en reserva el nombre de la menor, obviamente, para que se la proteja, pero bajo esa circunstancia pasó ya aproximadamente 3 años de aquello. Entonces entendemos de que ya la víctima pueda salir, pueda decir su verdad y pues, como corresponde, para que instancias legales también procedan. Lamentablemente en nuestro país, ustedes saben que se ha realizado un decreto supremo desde el primer momento que Luis Arce asume la presidencia, en el cual han eliminado 5.000 procesos de todo el sistema penal de personas que estaban siendo justamente demandadas. Tengo muchas denuncias que han sido rechazadas simplemente porque existía este decreto supremo, y este decreto supremo ha quedado un daño irreparable, obviamente, en el ordenamiento judicial, porque entendamos de que quien realiza una denuncia, quien tiene todas las pruebas, quien ya ha presentado todos los elementos constitutivos para poder establecer una denuncia correspondiente, estas pruebas han sido desechadas porque obviamente rechazan el proceso, pero ya no te devuelven esas pruebas correspondientes, y en muchos de esos casos hemos tenido que lamentar ese cierre de los procesos sin ninguna explicación legal que pueda ser válida, y que lamentablemente no ha servido de nada, de muchos ciudadanos, de muchas víctimas que decían su verdad y que a nadie han querido escuchar. Lamentablemente nuestra justicia no es justicia. Hemos visto muchísima parcialidad hasta el día de hoy, a una llamada. Lamentablemente jueces y fiscales están actuando, ya no se utiliza la ley, de nada sirve el procedimiento penal, no lo aplican, y hechos como estos definitivamente nos están destruyendo como sociedad, porque ahora vemos todos los días tipos de violaciones, de escenarios de feminicidios, de infanticidios, y que lamentablemente nadie dice nada. Necesitamos realizar justamente este tipo de
mostrar este tipo de hechos. Imagínense los que nos enteran, como bien decía Gonzalo, nos enteramos porque están en la ciudad, pero ¿qué ocurre con esos otros hechos que es en el campo, que están alejados? No puede ser que existan tantos infanticidios, tantos feminicidios. Hace 3 años justamente propuse un proyecto en el cual establecía la sumatoria de penas, que probablemente hasta hoy día no se da, pero tiene que existir alguna autoridad que diga algo por este tipo de hechos. No podemos seguir viendo de palco cómo están asesinando a las mujeres, a los niños y nadie diga nada. Doctora Paula Barriga, le agradezco mucho su tiempo, su claridad de explicarnos y ver cómo va avanzando este tema. Estaremos pendientes porque con seguridad va a ser largo todavía este proceso. Le agradezco mucho su tiempo, doctora. Muy amable, Gonzalo. Usted siempre. Un gusto Muchas gracias. saludarla. Muchas gracias. A toda su audiencia, igualmente. Muchas gracias. Gracias.